Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El calcio no es para todo el mundo. Soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de por qué es que el calcio, consumir calcio, suplementar con calcio, no es bueno para todo el mundo. Tengo que compartir esta información porque siento que allá afuera le están promoviendo a todo el mundo que si está perdiendo hueso, que si está perdiendo calcio, pues que se ponga a tomar calcio. No funciona y no es verdad. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Por mucho tiempo hemos estado muchos de nosotros sufriendo, nuestros seres queridos, papá, mamá, los abuelitos y demás, de pérdida de hueso. Se hacen unos exámenes que se llaman densitometría ósea, que quiere decir que es un equipo que mide cuán denso está el hueso. O sea, si ya está poroso, si está perdiendo hueso y demás. Y las personas, muchas personas ya más entraditas en edad y algunos más tempranos, empiezan a perder demasiado hueso y el hueso se pone bien poroso. Usted ve que a veces una mujer bien mayorcita se le rompe la cadera o se da una caída y se rompe la cadera. La cadera es un hueso durísimo, pero cuando eso se pone poroso, se pone como si fuera como cristal. Se rompe y bien vidrioso, como si fuera cristal, ¿no? Ahora, el calcio no es bueno para todo el mundo. Nos han estado vendiendo la idea de que si usted tiene pérdida de hueso, si el médico descubre que usted tiene pérdida de hueso, porque le hace un examen de densitometría ósea, pues lo primero que le va a decir es toma calcio. Eso es un error craso, ¿ok? De hecho, los estudios demuestran que las personas que toman más calcio son las personas que más pérdida de hueso tienen. Es al revés de lo que nos dicen. Les voy a explicar ahora por qué eso es así. Jorge, mira, voy a hacer un dibujito aquí al lado para que nuestros amigos puedan verlo. Por ejemplo, saben que todo en el cuerpo se controla a través del sistema nervioso central autonómico. El sistema nervioso central autonómico es como una computadora que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana y nunca para. De hecho, no puede parar porque cuando usted duerme, pero el cuerpo no duerme. El cuerpo tiene que seguir monitoreando la circulación, la respiración, todo, ¿no? Así que el sistema nervioso no para nunca. Este es como el computador que maneja todo en el cuerpo. La respiración, la circulación, las palpitaciones, el sistema inmune, todo, el sueño, todo se controla desde aquí, desde el sistema nervioso central autonómico se llama. ¿Okay? Ahora, ese sistema nervioso central autonómico, cuando mejor funciona, cuando hay salud, es cuando ese sistema está en balance. Cuando ese sistema nervioso central autonómico no está ni muy rápido ni muy lento, hay salud. Así que la salud, ¿verdad? La salud viene de aquí, del balance, ¿ok? Los médicos le llaman homeostasis, ¿no? Ok, ahora, ese balance, ese sistema nervioso central autonómico está dividido en dos partes y todos la tenemos. Todos tenemos las dos partes. Hay un lado que se llama el sistema nervioso, nosotros le llamamos el sistema nervioso excitado, ¿ok? Excitado es lo que los médicos llaman sistema nervioso simpático. Hace unos años yo lo rebauticé como sistema nervioso excitado porque a la gente se le hace muy difícil recordar las palabras médicas, ¿no? Y yo odio las palabras médicas por eso, porque no me ayuda a educar. Y hay un lado contrario que todos lo tenemos, que nosotros llamamos el lado pasivo, ¿ok? Y todos lo tenemos. Y es lo que los médicos llaman parasimpático, ¿ok? Pues ya sea que usted cae del lado de excitado o de pasivo, pues debe entender que la salud solamente existe cuando hay un balance, es lo que llaman homeostasis, ¿no? Hay un episodio en Metabolismo TV, si usted tiene dudas, que usted puede ver que es el episodio número 199, donde estoy dando las 5 características para saber si el sistema nervioso de su cuerpo es excitado o es pasivo, ¿no? Si usted tiene cualquiera de las 5 características, usted tiene un sistema nervioso excitado en su cuerpo. No usted, su cuerpo tiene un sistema nervioso excitado. Si no tiene ninguna, pues usted tiene un sistema nervioso como el mío, que es pasivo. Jorge, por ejemplo, tiene su sistema nervioso excitado. Saluda por ahí, Jorge. Jorge está por ahí, él tiene un sistema nervioso excitado. Mi esposa Elizabeth tiene un sistema nervioso excitado, yo lo tengo pasivo. Son dos lados como completamente distintos. Okay. Este lado, el lado de excitado, tiene que ver mucho con pelear o correr. Cuando este lado está activo, el cuerpo se prepara para pelear, para correr, para una emergencia, para un peligro, ¿no? Este lado está diseñado para estar activo 30, 45 minutos como mucho, ¿no? No está diseñado para, como muchos de nosotros que vivimos una vida súper
estresante, donde está eso prendido prácticamente todo el día. Porque esto es como este lado es como el acelerador. Esto podríamos decir que es el acelerador del cuerpo, ¿no? Como el acelerador de su carro. Ahora, el otro lado, el sistema nervioso pasivo, que todos lo tenemos, está diseñado para descanso, nutrición, reparación. O sea, que a la hora de usted digerir algo y que le caiga bien y que el cuerpo lo aproveche, tiene que estar prendido al lado pasivo. Por eso muchas personas que tienen sistema nervioso excitado tienen problemas digestivos, la comida les cae mal, no hacen suficiente ácido hidroclórico, tienen 20.000 problemas digestivos. Los que tenemos sistema nervioso pasivo comemos hasta piedra, todo nos cae bien. Comemos grasa, comemos carne y demás. La dieta para ambos es completamente distinta. Este es un cuerpo que tiene sistema nervioso más pasivo que excitado, pues está más activo en este lado. Es un cuerpo bien carnívoro, necesita carne roja, necesita grasa y hasta la sal le beneficia si no está muy obeso, ¿no? Porque ayuda a mantener la presión, porque el sistema nervioso pasivo tiende a tener la presión muy baja, ¿no? Como yo tengo presión baja. El sistema nervioso excitado es todo lo contrario, necesita mucho que lo tranquilice, porque esto está listo para pelear o correr y tiene el acelerador puesto. Cuando este es el acelerador, está acá, tiene el lado del freno. Este es el freno del cuerpo y este es el acelerador. Ahora, ¿qué se ha descubierto? Hablando del tema del calcio específicamente. Los minerales que ayudan a balancear el cuerpo de un excitado que siempre está más rápido de la cuenta, más alterado de la cuenta, con menos sueño de la cuenta, que tiene un sueño liviano, que cualquier cosita lo despierta, que amanece cansado por la mañana y que es un cuerpo que tiende a pedir mucho dulce, sobre todo por la noche, lo que ayuda es el magnesio y el potasio. Estos dos minerales, magnesio y potasio, que son los que tienen los jugos de vegetales, si usted los suplementa, usted va a ver que su cuerpo se tranquiliza. Empieza a dormir mejor, ya no acumula líquido, le baja la presión, todo eso. Así que magnesio y potasio es lo que se usa para tranquilizar el sistema nervioso excitado. ¿Okay? Ahora, en el lado del pasivo se ha descubierto que lo que acelera el pasivo, porque está muy lento, está como parado, ¿no? Es el calcio. El calcio es un mineral que algunos creen que es tranquilizante porque se toman un vaso de leche y se tranquilizan, pero no es eso. El calcio es excitante. Fíjese que la contracción del corazón, lo que hace que haya una contracción es el calcio. El magnesio le hace la relajación, su corazón hace calcio, magnesio, el músculo del corazón. Así que el calcio es excitante. La dieta alcalina, por ejemplo, la dieta alcalina es muy buena, dieta de vegetales, ensaladas y demás, es muy buena porque tiene mucho magnesio y potasio de forma natural, que está en la verdura, en los vegetales, en la ensalada, en las hojas verdes. La dieta alcalina es muy buena para la persona que tiene un sistema nervioso excitado. Pero ¿qué pasa? La dieta para una persona de sistema nervioso pasivo debe ser una dieta ácida. O sea, que necesita más carne roja, más grasa, más grasa y más carne roja. Porque la sangre de los dos es completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, esto yo lo sé porque investigando el cáncer me di cuenta, que lo aprendí del doctor William Kelly y luego del doctor Nicolás González, que son expertos en el tema del cáncer, que el sistema nervioso excitado les da cáncer de tumor. Cáncer de tumor, ¿ok? Tumores en el seno, tumor en la próstata, tumor en el hígado, tumor en el intestino, tumores, ¿verdad? Son masas, ¿no? Sin embargo, los que tenemos un sistema nervioso pasivo, lo que nos da es cáncer del sistema inmune. ¿Qué estamos hablando? Linfoma, que dan en las glándulas de la linfa. Estamos hablando de leucemia, que es cáncer de la sangre. Estamos hablando de cáncer de los huesos, porque en los huesos que se produce el tuétano y ahí es que está, digamos, la producción de sangre y todo, ¿no? Así que, inclusive, el tipo de cáncer que le da al sistema nervioso excitado es cáncer de tumor. El tipo de cáncer que le da al pasivo es cáncer inmune. Son cánceres distintos, ¿no? Yo, en los centros Natural Slim, donde atiendo miles y miles de personas todos los días a través de México, Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Costa Rica, Colombia, pues nosotros hemos visto que cuando una persona nos llega con problemas de obesidad, lo primero es averiguar si tiene un sistema nervioso pasivo o excitado. Lo primero, porque si no, la dieta no se la podemos recomendar. Una vez que sabemos eso, si tiene un sistema nervioso excitado, empezamos a suplementar mucho con magnesio y potasio, ¿okay? Y eso lo tranquiliza, ¿okay? Y hace que la persona llegue más a balance. Pero si la persona tiene un sistema nervioso excitado, le recomendamos más carne, más queso, más huevo, más cosas con calcio, y entonces eso lo balancea. En fin, el calcio no es bueno para todo el mundo. Si usted tiene pérdida de hueso y el médico le dice que tome más calcio, le está haciendo daño. Porque eso lo que hace es que lo agita más, le hace perder más hueso,
porque le agita más el sistema nervioso excitado y va a dormir hasta peor. Inclusive va a seguir perdiendo hueso ahora todavía más rápido. Todo esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.